Durante años, los pescadores de Veracruz contaron la misma historia con una mezcla de temor y resignación. Una mujer que aparecía en la playa en las madrugadas más frías, vestida con un traje blanco empapado de bruma, caminando lentamente junto al mar, pero sin tocar el suelo. Ella avanzaba con pasos suaves, flotando apenas unos centímetros sobre la arena húmeda, mientras la neblina la envolvía como un velo antiguo. Al principio, pocos les creyeron. Decían que era cansancio, superstición o el delirio que nace cuando el mar ruge sin descanso durante la noche. Pero cuando más personas empezaron a verla, desde pescadores experimentados hasta soldados de guardia costera, el rumor dejó de ser un cuento y se convirtió en un fenómeno del que nadie quería hablar en voz alta. La mujer nunca hablaba, nunca miraba a nadie directamente. Se movía como si buscara algo que el mar le había quitado. Y cada vez que aparecía, los perros del pueblo comenzaban a aullar exactamente al mismo tiempo, como si percibieran algo que los humanos no podían comprender. Nadie sabía de dónde venía, nadie sabía hacia dónde regresaba. Solo sabían que, cuando ella pasaba, el aire se volvía más frío y la marea comenzaba a cambiar, como si reconociera su presencia. Pero o mais inquietante veio depois. Alguns pescadores afirmavam que, ao segui-la com os olhos, notavam pegadas aparecendo na areia. Só que eram pegadas de outra pessoa, pegadas que não coincidiam com seus movimentos, pegadas que surgiam atrás dela, como se alguém invisível a acompanhasse. Y fue entonces cuando las autoridades intervinieron, porque en 1931, una madrugada, la mujer finalmente se detuvo, y esa fue la noche en que todo cambió. En las primeras décadas del siglo XX, Veracruz era un lugar donde la modernidad apenas comenzaba a disputar espacio con antiguas creencias. Las noches seguían cheias de relatos que cruzaban generaciones, y Omar, sempre inquieto, parecía guardar segredos que ninguém ousaba desafiar. Fue precisamente en ese clima de superstición y misterio que surgió uno de los casos más inquietantes jamás registrados. La aparición de una mujer que, según decían, nunca tocaba el suelo. Al principio, nadie le dio importancia, apenas un rumor más entre pescadores cansados y campesinos supersticiosos. Pero todo cambió en el invierno de 1931, cuando varias personas aseguraron haber visto a una figura femenina desplazarse en silencio sobre los caminos de tierra, los muelles, incluso los campos húmedos, sin dejar huella, sin provocar sonido alguno, sin rozar la superficie del mundo. Muchos la describieron como una presencia translúcida, otros como una mujer real, vestida con prendas antiguas, caminando como si el peso de su cuerpo no perteneciera a esta realidad. Y sin embargo, todos coincidían en un detalle perturbador. Su rostro nunca era visible por completo, como si una bruma lo cubriera constantemente. Con el paso de las semanas, su aparición comenzó a alterar rutinas, a sembrar temor, a despertar relatos que el gobierno local intentó silenciar. Lo que parecía un simple rumor se transformó en un fenómeno imposible de ignorar, tan desconcertante que investigadores, periodistas y curiosos viajaron a Veracruz en busca de respuestas, y muchos terminaron regresando con más preguntas que certezas. Hoy, casi un siglo después, aún no existe una explicación definitiva. Pero los registros, testimonios y relatos de la época nos permiten reconstruir una historia tan inquietante como fascinante. Antes de abrir este archivo contigo, cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este documental. En diciembre de 1931, cuando los vientos húmedos del Golfo soplaban con fuerza sobre los pueblos costeros de Veracruz, una serie de relatos comenzó a inquietar a los habitantes de Costa de Oro, un poblado pequeño donde las noches eran largas y la luz eléctrica apenas llegaba a algunas calles. Fue allí donde surgió el primer testimonio documentado de la mujer que, según afirmaban, no tocaba el suelo al caminar. El relato provino de un pescador llamado Matías Herrera, un hombre de 54 años, conocido por su carácter reservado y por nunca exagerar historias. El 3 de diciembre, antes del amanecer, Matías regresaba del muelle después de revisar sus redes.
La bruma era espesa, típica de la temporada, y apenas dejaba ver algunos metros por delante. Caminaba con paso lento, cargando una lámpara de aceite que oscilaba con cada movimiento. Fue entonces cuando la vio. A unos 20 metros de distancia, en medio de la neblina, una figura femenina se desplazaba en dirección opuesta a él. Matías creyó, al principio, que era alguna mujer del pueblo que había madrugado para comprar pan o visitar la iglesia. Pero conforme se acercó, algo extraño comenzó a inquietarlo. La mujer avanzaba sin producir sonido alguno, ni el crujido de la grava, ni el roce de la brisa en su ropa, ni siquiera el sonido de la respiración. Era como si se moviera en un vacío invisible. Matías se detuvo. La mujer continuó avanzando. Su vestido largo de tela clara parecía ondular con un movimiento sutil, como si flotara ligeramente. Y lo más perturbador, sus pies no tocaban el suelo. El pescador observó con horror cómo, por debajo de la falda, no había contacto con la tierra. Una sombra tenue, casi traslúcida, se proyectaba, pero los pies no existían o no se dejaban ver. «Dios me acompañe», murmuró Matías mientras la lámpara temblaba en su mano. La mujer pasó a menos de 2 metros de distancia. Su rostro no era del todo visible. Algo entre la neblina y la propia apariencia de la figura lo mantenía borroso, como si la imagen estuviera incompleta. Sin embargo, Matías alcanzó a distinguir algo que lo marcaría para siempre. La mujer parecía llorar, no por sus ojos, que apenas se distinguían, sino por la postura de su cuerpo, por la leve inclinación de la cabeza, como si arrastrara una tristeza infinita. Cuando la figura lo sobrepasó, el pescador giró lentamente para observarla. Pero la neblina la devoró en segundos. No hubo rastro de huellas, no había marcas en el suelo húmedo, nada. El silencio volvió a ocuparlo todo. Durante 2 días, Matías guardó silencio. Temía que lo tomaran por loco o supersticioso, pero la verdad es que no fue el único que vio algo extraño. El 6 de diciembre, a apenas unos kilómetros del primer avistamiento, una joven llamada Amalia Ruiz afirmó haber visto a una mujer flotando sobre el antiguo camino de tierra que conectaba Costa de Oro con La Esperanza. Según su relato, la figura se movía lentamente, como si buscara algo, como si esperara ser seguida. Pero hubo un detalle adicional en su testimonio que heló la sangre de todos. La mujer, contó Amalia, llevaba un vestido húmedo, como si hubiera salido del mar. Aquello desató los rumores. Se especuló que podía tratarse de una mujer ahogada, de un espíritu condenado, o incluso de una bruja que practicaba artes antiguas. Algunos afirmaban que era una aparición benigna, otros que era un mal presagio. Lo cierto es que, conforme avanzaba diciembre, las apariciones se volvieron más frecuentes. Personas distintas, en lugares distintos, describían a la misma figura, la mujer que avanzaba sin tocar el suelo, silenciosa, envuelta por una tristeza profunda. Las autoridades locales intentaron desacreditar los relatos, atribuyéndolos a la histérica imaginación popular o a las condiciones atmosféricas. Pero sus argumentos perdieron fuerza cuando una patrulla rural aseguró haber visto una figura femenina desplazándose sin contacto con el terreno. Esa declaración, registrada en una nota interna del ayuntamiento, nunca fue divulgada al público, pero los rumores se filtraron y aumentaron la inquietud colectiva. El misterio crecía, el miedo también, y lo que comenzó con un pescador y una joven se convertiría en una serie de eventos que marcarían para siempre la historia de Veracruz. Lo que nadie sabía entonces era que la mujer no solo aparecía, también parecía estar buscando algo, y pronto empezaría a acercarse a quienes estaban dispuestos a escuchar. El 12 de diciembre de 1931, apenas 9 días después del primer avistamiento reportado por Matías Herrera, ocurrió el episodio que transformó el caso de una simple aparición misteriosa en un fenómeno imposible de ignorar. Fue el día en que, según múltiples testimonios, la mujer que no tocaba el suelo
se acercó directamente a una persona. La testigo se llamaba Inés Barragán, maestra de primaria de 27 años, conocida en el pueblo por su carácter firme y su mente racional. No creía en fantasmas, ni en apariciones, ni en historias de ultratumba. Había escuchado los rumores, claro, pero los consideraba simples exageraciones de la población rural, especialmente comunes durante la temporada de neblina. Sin embargo, todo cambió aquella mañana. Inés caminaba hacia la escuela poco antes de las 7. La neblina estaba más espesa de lo habitual, formando una pared blanquecina que se extendía más allá de los límites del sendero. Llevaba un cuaderno bajo el brazo y avanzaba con paso decidido, concentrada en repasar la lección que daría ese día. El silencio era absoluto, roto solo por algún pájaro madrugador que cantaba en la distancia. Fue a mitad del camino cuando escuchó un llanto suave, femenino, que parecía provenir de algún punto dentro del velo de neblina. Inés se detuvo, frunció el ceño y miró hacia los lados. Pensó que tal vez alguna mujer se había lastimado o había sufrido una caída. El sonido se repetía, un sollozo triste, apagado, que parecía lamentarse desde muy lejos, aunque se escuchaba como si estuviera justo ahí, a unos metros. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con firmeza. El llanto cesó de golpe. Inés sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no se permitió retroceder. Avanzó un par de pasos. La neblina se movía en remolinos suaves, como si algo respirara detrás de ella. «Si necesita ayuda, dígame dónde está», añadió, y fue entonces cuando la vio. La figura femenina emergió lentamente entre la bruma. No caminaba. Se deslizaba, flotando a escasos centímetros del suelo, tal como otros habían descrito. Llevaba el mismo vestido largo, de tonos pálidos, que parecía estar húmedo en el borde inferior. Su postura era encorvada, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. Inés sintió que el corazón se le detenía. Una mezcla de incredulidad y terror la paralizó. Pero algo más ocurrió. En lugar de retroceder, se quedó inmóvil, observando. «¿Está bien?», preguntó con voz temblorosa. La figura continuó acercándose hasta detenerse a unos 2 metros de distancia. Fue entonces cuando ocurrió algo que ningún otro testigo había experimentado. La mujer levantó la cabeza, y por primera vez, alguien vio su rostro. Según el testimonio de Inés, sus rasgos parecían humanos pero incompletos, como si estuvieran parcialmente borrados por la humedad o por un velo invisible. No tenía ojos claramente definidos, pero había 2 sombras donde deberían estar. La piel parecía fría, casi azulada, y su boca, apenas perceptible, temblaba como si intentara hablar. La maestra sintió un impulso casi físico de huir, pero sus piernas no respondieron. La figura abrió lentamente la boca, y de ella surgió un susurro tan tenue que se confundía con la neblina misma. «Ayúdame». Una sola palabra, frágil, quebrada, desesperada. Inés retrocedió un paso. Tragó saliva. El instinto le gritaba que corriera, pero su naturaleza empática la mantuvo firme. «¿Ayudarte? ¿En qué?», preguntó, sin saber de dónde sacaba el valor. La mujer extendió una mano, o lo que parecía ser una mano, una forma pálida, difusa, como si estuviera hecha de agua y luz. No llegó a tocarla. Se quedó suspendida entre ambas, temblando. «No, encuentro el camino», susurró la figura con voz rota. Antes de que Inés pudiera reaccionar, la neblina se agitó repentinamente, como si una corriente fría atravesara el aire. La figura retrocedió, se desdibujó y en cuestión de segundos desapareció por completo, como si se hubiese derretido en el vapor de la mañana. Inés quedó sola en el sendero, temblando, con la respiración acelerada y la mente en caos. Tardó varios minutos en recuperar el control. Cuando finalmente llegó a la escuela, pálida como una hoja, sus alumnos la miraron con preocupación. Ese mismo día, por la tarde, Inés decidió contar su experiencia. Fue la primera testigo en afirmar que la mujer había hablado. Y no hablaba de muerte, de advertencias ni de amenazas. Hablaba de algo más inquietante todavía. Estaba perdida. Sus palabras cambiaron por completo la interpretación del fenómeno.
Ya no era una aparición que se manifestaba sin sentido. Había un propósito, un mensaje, una petición. Y quienes la habían visto comenzaron a preguntarse lo mismo. ¿Qué había perdido esa mujer? ¿Qué buscaba realmente? ¿Y por qué parecía cada vez más desesperada? El misterio apenas comenzaba. A medida que los testimonios aumentaban, las autoridades de Veracruz comenzaron a tratar el caso con cautela. Oficialmente, no reconocían ninguna aparición sobrenatural. Extraoficialmente, ya habían enviado a 2 agentes rurales para entrevistar a los pobladores. Sin embargo, la gran mayoría de los informes se repetían con perturbadora precisión. La mujer flotaba. Se desplazaba sin emitir un solo sonido y parecía buscar algo que no podía encontrar. Fue en ese contexto que un personaje clave entró en escena. Don Aurelio Montfort, historiador local de 54 años, conocido por su obsesión con los archivos coloniales y por su habilidad para reconstruir historias olvidadas. Cuando escuchó hablar del caso, no mostró incredulidad ni temor, sino una especie de curiosidad inquieta. Lo describió más tarde como una sensación de que aquella aparición no era un misterio nuevo, sino la continuación de uno antiguo. Su investigación comenzó por un detalle que muy pocos habían notado: la dirección en la que la mujer parecía desplazarse cada vez que era vista. Los avistamientos, al ser trazados en un mapa, formaban un patrón extraño pero claro. La figura se movía siguiendo una ruta diagonal que atravesaba antiguos caminos coloniales, muchos ya cubiertos por vegetación o reemplazados por senderos modernos. Esa línea terminaba en un punto particular, la hacienda de San Laureano, abandonada desde 1899. Cuando Aurelio mencionó el lugar, los habitantes retrocedieron con incomodidad, no porque creyeran en fantasmas, según ellos, sino porque la hacienda tenía una historia marcada por tragedias, inundaciones repentinas, incendios inexplicables, desapariciones y un abandono que nadie se atrevía a revertir. Era un sitio donde incluso los animales evitaban entrar. Aún así, Aurelio decidió visitarla. Llegó un amanecer de enero, acompañado por 2 campesinos que aceptaron servirle de guía. El edificio estaba en ruinas, paredes ennegrecidas, vigas podridas, ventanas rotas que parecían ojos vacíos observándolo todo. Pero lo que más le llamó la atención no fue el deterioro, sino el silencio absoluto. No se oían pájaros, ni insectos, ni viento. Nada. Era como si la hacienda respirara de forma contenida, esperando algo. En el centro del patio principal, Aurelio encontró algo inesperado: un pozo antiguo, cubierto por una tapa de madera carcomida. Las cuerdas se habían desintegrado hacía décadas. Sin embargo, alrededor del pozo había marcas frescas en la tierra, como si alguien, o algo, hubiera pasado por allí recientemente. Su corazón se aceleró. «Aquí no entra nadie desde hace años», dijo uno de los guías nervioso. Aurelio se inclinó y examinó el área. Las marcas eran irregulares, pero no eran huellas humanas ni animales. Era como si la tierra hubiera sido apenas rozada, como si un cuerpo ligero hubiese flotado sobre ella sin tocarla por completo. «Ella estuvo aquí», murmuró. Los campesinos no hicieron preguntas. Lo único que querían era irse. Pero antes de que pudieran sugerir la retirada, sucedió algo que ninguno olvidaría jamás. Desde dentro de la hacienda, entre los corredores oscuros, surgió un sonido tenue, un sollozo, igual al que había descrito Inés Barragán días antes, un llanto femenino, frágil y distante, que parecía provenir de una voz atrapada entre muros viejos. Los guías retrocedieron santiguándose. Aurelio, en cambio, avanzó. El llanto se detuvo apenas él cruzó el umbral de la entrada principal. La luz filtrada por los agujeros del techo dibujaba figuras extrañas sobre el suelo polvoriento. Aurelio sintió un cosquilleo en los brazos, un aviso de que no estaba solo. Algo lo observaba desde el interior. Fue entonces cuando la vio. La figura femenina surgió en el corredor opuesto, moviéndose con la misma suavidad espectral que la gente había descrito. Flotaba, sí, pero había algo diferente en ella esta vez. Su postura estaba más rígida. Su rostro, o lo que debería ser su rostro,
parecía más distorsionado por una bruma que temblaba alrededor de sus rasgos, y su vestido, antes pálido, tenía ahora manchas oscuras que Aurelio no pudo identificar de inmediato. La figura se detuvo frente al salón principal y señaló el pozo exterior con un movimiento lento, casi ritual. ¿Ahí?, preguntó Aurelio con voz quebrada. La figura inclinó levemente la cabeza. Una corriente de aire helado recorrió la hacienda. Las puertas viejas crujieron como si alguien invisible las empujara. Y entonces la mujer habló. Su voz era como un susurro arrastrado por el viento. Mi camino termina abajo. Aurelio sintió un estremecimiento profundo. Se giró hacia los guías, pero ellos ya habían huido, aterrorizados. Cuando volvió la mirada hacia la mujer flotante, ella ya no estaba, solo quedaba el eco de su voz. Él salió corriendo hacia el pozo, se arrodilló, retiró la tapa de madera con esfuerzo y miró hacia adentro. La oscuridad era total. Arrojó una piedra, no se oyó caída, solo un silencio profundo y antinatural. Entonces lo comprendió. La mujer no buscaba un destino, buscaba un regreso, un rastro, un cuerpo. Algo suyo había quedado allí, atrapado en ese pozo abandonado hacía décadas, y estaba tratando de volver. La noche en que todo llegó a su punto más alto, descendió sobre Costa Esmeralda con un silencio antinatural. El cielo, que hasta minutos antes había sido un gris enfermizo, se tornó negro por completo, como si alguien hubiese bajado una cortina sobre el mundo. No había brisa, ni canto de insectos, ni rumor de olas. Era el tipo de quietud que hace que incluso los corazones más valientes latan demasiado rápido. A esa hora, nadie quería estar fuera, excepto Mateo y Dariana. Ellos sabían que ella había vuelto. Durante días, las historias habían regresado al pueblo. La mujer fue vista otra vez. Susurraban algunos, pero esta vez no estaba tan cerca del suelo. Nadie quería confirmar lo que eso implicaba. La playa estaba desierta cuando ellos llegaron. El mar parecía detenido, como una inmensa masa oscura. A lo lejos, el faro abandonado se elevaba como una columna fantasma. Desde 1919, nadie se acercaba demasiado. 2 fareros habían desaparecido allí, y desde entonces la torre permanecía cerrada, sin luz, sin mantenimiento, sin vida. Fue Mateo quien la vio primero. Dariana, mírala. Ella levantó la linterna, aunque la luz parecía temblar ante aquella presencia. Allí estaba, la mujer, suspendida en el aire. No como antes, a pocos centímetros del suelo. Ahora flotaba a más de 1 metro de altura, inmóvil, mirando hacia el horizonte con un rostro que parecía escuchar sonidos que ningún humano podía percibir. Su vestido blanco ondulaba con un movimiento imposible, como si una corriente invisible la envolviera. Su cabello flotaba alrededor de su cabeza, como si estuviera bajo el agua. Y lo más inquietante, no proyectaba ninguna sombra, aún bajo la luz de la luna. Dariana sintió la piel de los brazos erizarse. Mateo. Algo cambió. Él tampoco podía hablar. Algo más estaba ocurriendo. La parte superior del faro, abandonada desde hacía más de 1 década, comenzó a emitir un brillo débil, un parpadeo, luego otro, como si el faro intentara recordar cómo latir. Pum, pum, pum. Cada pulso hacía que el vestido de la mujer se agitara más fuerte. Entonces, ella giró lentamente el rostro hacia ellos. No debería haber sido posible verla con tanta claridad desde esa distancia. Y sin embargo, ambos distinguieron aquellos ojos profundos y completamente negros. No había maldad, pero tampoco humanidad. Era un vacío absoluto. Una ausencia de algo esencial. La mujer alzó el brazo y señaló el faro. La luz pulsó con más intensidad. La puerta del faro se abrió sola con un chirrido largo. Oxidado, Dariana tragó saliva. Mateo apretó la linterna entre los dedos. Creo que quiere que entremos, susurró él. Pero incluso decirlo sonaba como un error. Aún así, avanzaron. Dentro del faro, el aire era helado. Las paredes estaban cubiertas por marcas de manos, algunas recientes, otras tan viejas que se confundían con la piedra. Una espiral aparecía repetida docenas de veces, dibujada con una precisión inquietante. Subieron las escaleras. A mitad del ascenso, una voz, ni masculina ni femenina, susurró entre las paredes, como si emergiera del propio faro. Ella nunca tocó el suelo, porque nunca perteneció a él. Los dos
se detuvieron, paralizados. La voz no volvió a hablar. Cuando alcanzaron la cima, el faro estalló en un último destello suave, casi cálido, similar al brillo de una luna blanca. Afuera, la mujer parecía desvanecerse lentamente, deshaciéndose en fragmentos luminosos que el viento nocturno arrastraba. Su última forma visible fue una silueta transparente, y luego dejó de existir. El faro, tras ese último aliento de luz, volvió a apagarse para siempre. Un viento extraño recorrió la playa. No era frío, era un viento tibio, casi humano, como si alguien hubiese pasado junto a ellos. Dariana grabó todo. Mateo también, pero lo que las cámaras captaron no coincidía del todo con lo que vieron, y es por eso que hasta hoy, este caso continúa abierto. Cuando Mateo y Dariana regresaron al pueblo aquella madrugada, nadie creyó en la historia completa. Nadie quiso aceptar que la mujer había desaparecido exactamente en el instante en que el faro, un faro muerto desde hacía más de una década, emitió su último pulso de luz. Sin embargo, algo extraño ocurrió al día siguiente. El mar amaneció más quieto que nunca, como si guardara un luto antiguo. Los pescadores dijeron que durante toda la noche no escucharon el sonido de las olas. Otros afirmaron haber visto una figura luminosa sobre el horizonte, moviéndose con la misma elegancia silenciosa que la mujer que nunca tocaba el suelo. Mateo y Dariana entregaron las grabaciones a las autoridades, pero parte del material nunca volvió a aparecer. Archivos extraviados, cortes inexplicables, fragmentos que parecían borrar uno a uno los momentos clave. Solo quedaron imágenes imprecisas, luz distorsionada, sombras imposibles, como si alguien o algo no quisiera que la historia fuese completamente revelada. Pero quienes estuvieron allí aquella noche no lo olvidaron, y hasta hoy, en Veracruz, algunos habitantes dicen que, cuando la marea baja demasiado y el viento se vuelve cálido de repente, es posible ver una silueta blanca flotando cerca del antiguo faro. No caminando, no tocando el suelo, solo esperando. Tal vez por alguien, tal vez por algo que aún no ha sido encontrado. O tal vez por aquellos que se atreven a buscar respuestas. Si hubieras estado allí, ¿habrías seguido la luz del faro? ¿O habrías corrido antes de que la mujer te mirara? ¿Conoces una leyenda, un caso real o un relato de tu ciudad que merezca ser investigado? Cuéntalo en los comentarios. Tu historia podría ser nuestro próximo documental.